Paz de Cristo, amados hermanos, es un gusto saludarles nuevamente a través de este medio, esperando que se encuentren bendecidos de parte de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada, hermanos, compartíamos una pequeña reflexión acerca del monte Ararat y veíamos, hermanos, cómo el Señor proveyó para la vida de Noé y su familia. Hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, y vamos a hablar un poquito acerca del monte Sinaí, un monte que también nos menciona la palabra de Dios. Y este tema yo lo he titulado Sinaí, el monte de Pentecostés. Hay dos manifestaciones, hermanos, de la gloria del Señor que sucedieron el día del Pentecostés. Tal vez la más conocida es la que sucedió en el aposento alto, el día del Pentecostés, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como 120 personas se hallaban unidas por un mismo sentir. Ninguno de los presentes era desinteresado ni tibio, sino que todos tenían un mismo sentir. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que esperaban la promesa de lo alto. Estaban unánimes en la oración, en la fe, en el espíritu. No había discordia entre ellos, los unía, hermanos, un mismo propósito. La Biblia nos dice, hermanos, que ellos esperaban la promesa que el Señor les había dado, de enviarles, hermanos, al Consolador, de enviarles, hermanos, al Espíritu Santo. La manifestación del bautismo en el Espíritu Santo marcó de tal modo a la iglesia primitiva y llenó de tal poder a los presentes que pudieron en una sola generación transformar al mundo conocido. Hoy, hermanos, ese mismo poder pentecostal se halla a disposición de todo aquel que lo quiere. Sin ese poder de lo alto no podemos transformar al mundo, ni siquiera, hermanos, podemos transformar nuestra vida. El Espíritu Santo, hermanos, transforma la vida de aquellas personas que deseen ser cambiadas por el Señor. Hay los que se han quedado al pie de la cruz, reconociendo que Cristo es el Señor, reconociendo que Él es el Hijo de Dios, aceptándolo, pero no acercándose a Él. La manifestación del poder de Dios que sucedió el día del Pentecostés fueron con las mismas señales que cuando Él se manifestó a Israel en el monte Sinaí. La palabra de Dios dice que hubo fuego, hubo humo, viento y estruendo en el cielo. No se podía ver a Dios, solo se podía ver la manifestación de Dios. Hoy en este tiempo, hermanos, no podemos verle a Dios cara a cara, mas sin embargo, hermanos, si nosotros lo buscamos, lo podemos sentir. Y ese sentir, hermanos, que experimentamos en nosotros es su misma presencia a través del Espíritu Santo. Tanto en el monte Sinaí como en el día del Pentecostés, la manifestación no eran provocadas por la intervención humana, sino por la divina. En el monte Sinaí, Dios se manifiesta a la nación de Israel. En Éxodo 19, del 1 al 6, nos dice así la palabra de Dios. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he atraído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. También ahí, hermanos, en el versículo 20 dice: Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Dios dio la ley a Moisés a los 50 días de haber salido de Egipto. Este es el primer Pentecostés. Esta es la primera revelación de Dios a la muchedumbre. Hasta entonces Dios se había revelado a solo ciertas personas contadas. Y esta primera gran revelación de la gloria de Dios sucedió a los 50 días de la resurrección. En Números 33:3 nos indica que a los 15 días del mes primero salieron los israelitas de Egipto.
Esta, hermanos, es la ocasión en la que Dios establece los dos requisitos fundamentales para que seamos una nación escogida, un pueblo santo. En primer lugar, hermanos, nos pide una dependencia total. Tiene que haber esa dependencia que hay entre un niño recién nacido con la madre. El niño, por más hermoso, hermanos, y sano que esté, siempre depende del cuidado y el cariño de una madre para poder sobrevivir. Esa, hermanos, era la relación que Dios quería o que Dios pedía a su pueblo. Una dependencia, hermanos, total a Él. Por más fuertes e inteligentes que seamos, necesitamos depender de Él para sobrevivir. Nunca podremos llegar al punto en que no hemos de depender de Él. Nosotros siempre, hermanos, vamos a necesitar del Señor. Dios no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Y para poder, hermanos, tenerle, necesitamos buscarle. Necesitamos, hermanos, reconocer que sin Dios no podemos hacer nada. El otro requisito, hermanos, que Dios establece es que aceptemos las reglas que Él nos pone. En el monte Sinaí, hermanos, Dios le presenta al pueblo una serie de limitaciones, las cuales no son prohibidas. Dios no pretendía cohibir a la nación, sino delinear los límites dentro de los cuales la nación podía desarrollar una vida plena. Es como en el deporte, un ejemplo, hermanos. Hay ciertas reglas que se deben observar para poder ganar. En el fútbol, por ejemplo, no sé de mucho fútbol, pero más o menos. El campo de juego tiene unas limitaciones establecidas. Fuera de ellas, por más pelé que uno sea, no se puede jugar legalmente el fútbol. Las normas no son para cohibir la libertad del jugador, sino para que el jugador sepa los límites legales donde puede desarrollar su deporte. Es igual en la vida del creyente. Dios ha dejado el campo del juego demarcado. Nos invita a que participemos del juego. Nos enseña las reglas y normas y nos exhorta a que hagamos todo lo que queramos dentro de esos límites. El problema surge cuando uno quiere jugar el fútbol fuera de los límites marcados. Entonces Dios interviene y nos dice, no se puede jugar así. Dios impartió 2 clases de leyes. Los 10 mandamientos son leyes absolutas que no admiten ninguna enmienda. Esas leyes nos afectan a todos, no hay excepción posible. Él nos dice, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él no admite ninguna otra deidad, requiere que solo le adoremos a Él. La segunda clase de leyes se refiere más a la jurisprudencia, como leyes de propiedad, leyes sobre el trato a los siervos y a los esclavos, leyes sobre los animales, leyes sociales, leyes religiosas y otras. En estas leyes se admiten atenuantes y excepciones. En el primer Pentecostés, hermanos, para ser parte de la bendición que Dios tenía para su pueblo, uno tenía que obedecer las leyes que Dios había dictado. Hoy, para participar de las bendiciones del segundo Pentecostés, tenemos que experimentar la manifestación pentecostal que Dios nos derrama. En el Antiguo Testamento, hermanos, se hacía énfasis en la acción, en lo que uno hacía. Uno tenía que cumplir con todos los preceptos de la ley. En el Nuevo Testamento, hermanos, las cosas cambian. No es tanto la acción, sino la actitud del corazón de la persona. Ya no es tanto por lo que uno hace, sino por lo que uno es. En el Antiguo Testamento, hermanos, se nos enseña que tenemos que amar a Dios, pero en el Nuevo Testamento nos amplía esa enseñanza para incluir a nuestro prójimo, al que tenemos que amar como a nosotros mismos. Jesús amplía la relación del hombre con Dios, completando la ley. Si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar al prójimo. Si no amamos al prójimo, no podemos amar a Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, se nos enseña que no se debe cometer adulterio. El Nuevo Testamento nos amplía más esa enseñanza y se nos indica que no hemos de mirar con deseo al hombre o a la mujer que no es nuestro cónyuge.
Se nos había enseñado que no debíamos matar. Ahora se nos enseña que no debemos ni siquiera guardar odio en nuestro corazón contra el prójimo. El Antiguo Testamento nos habla de la acción, del acto. No se debía asesinar ni adulterar. El Nuevo Testamento nos habla de la actitud de nuestro corazón. Nuestras actitudes nos pueden convertir en criminales y adúlteros también. Amén. Dios nunca cambia. Sigue siendo el mismo. A pesar de los cambios que puedan ocurrir dentro de nuestro entorno, dentro de nuestra sociedad, el Señor sigue siendo el mismo. No hay variación alguna en Él. Y es su deseo que nosotros escalemos, hermanos, el monte Sinaí y recibamos la promesa que Él tiene para nosotros. No nos ha dejado de lado. No somos una generación sin la posibilidad de tener una manifestación del poder de Dios. Si usted busca, hermanos, en su casa al Espíritu Santo, el Señor lo va a llenar con su Espíritu Santo. Este segundo Pentecostés es para nosotros. Ya no es para una nación específica, sino para todo aquel que quiera formar parte de la familia de Dios. Sino para todo aquel que busque y quiera llenarse del Espíritu Santo. Para él también es el Pentecostés. En Éxodo 34, del 10 al 14, Dios nos advierte lo siguiente y dice así: He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estés tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ellos forman parte, hermanos, de nuestra forma de vivir anterior. Dios es un Dios celoso. No quiere que compartamos, hermanos, nuestro amor, ¿verdad?, con otras cosas que no nos van a llenar. Amén. Si entramos en el pacto con Dios, Él quiere que seamos, si entramos en pacto con Dios, Él quiere que sea un pacto completo, sin ninguna alianza con lo que era antes en nuestra forma de vivir. En Éxodo 23, hermanos, leemos y dice que un ángel guiaba al pueblo de Israel. Hoy no tenemos un ángel que nos guíe, tenemos al Consolador, que nos ha de guiar a toda verdad. Por eso podemos cumplir con el requisito hallado en Levíticos 19:2 de desarrollar una vida, dice, en santidad. El Consolador nos guía de tal forma que hemos de imitar los gestos, que hemos de aprender los gustos y hemos de caminar en las pisadas de nuestro Señor y nuestro Salvador. Dios nos ha de llevar, hermanos, hasta el Sinaí. Ha de manifestar, hermanos, su gloria y su poder. Ha de invitarnos a que seamos parte de una comunión íntima con el Señor. El Señor, hermanos, quiere que vivamos en una comunión con Él todos los días. Amén. La palabra de Dios dice que debemos buscar su presencia. El que busca, dice, halla. Si usted quiere vivir, hermanos, una vida llena del Espíritu Santo, es necesario que usted busque al Señor. Ahí en su casa, hermanos, usted puede experimentar la manifestación del Espíritu Santo. Ahí en su casa, hermanos, usted puede tener una comunión íntima con el Señor. Ahí en su casa, hermanos, usted puede hablar en otras lenguas. Porque Dios está en todo lugar. Dios está y Él se manifiesta, hermanos, cuando un corazón contrito y humillado está delante de su presencia. ¿Qué vamos a hacer con el monte Sinaí actual? ¿Hemos de escalar el monte del Pentecostés? No seamos, hermanos, como el pueblo de Israel, que mientras Moisés hablaba cara a cara con Dios, adoraba un becerro de oro abajo. Se contentaron, hermanos, con una mezquina y barata imitación de Dios, en vez de tener la realidad de una comunión con Él.
El pueblo, Dios se manifestaba, hermanos, directamente al pueblo de Israel. Pero el pueblo, hermanos, siempre se desvió a otras cosas, siempre quiso adorar a otros dioses. Hoy en este tiempo, hermanos, es necesario que usted y yo busquemos al Señor, que nos humillemos delante de su presencia, que no nos dejemos llevar, hermanos, por lo que el mundo nos ofrece, por las cosas baratas que el mundo nos ofrece. Ciertamente el mundo, hermanos, nos ofrece muchas cosas bonitas, pero no te dejes llevar por eso, hermano. Busca la presencia de Dios. Trata de vivir en santidad con el Señor. Escala el monte Sinaí, el monte de la presencia, el monte del Pentecostés de Dios. Busca en tu casa, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. Porque cuando uno está lleno del Espíritu, hermanos, es más fácil soportar la prueba, la lucha, la tentación. Mas sin embargo, hermanos, cuando no estamos llenos del Espíritu, el enemigo viene y nos hace trizas, hermano. Es necesario que usted y yo siempre, hermanos, busquemos la llenura. Siempre vivamos, hermanos, buscando agradar a Dios. Siempre guardemos, hermanos, en nuestro corazón su palabra, haciéndonos, hermanos, hacedores, como dice la palabra del Señor. No tenga miedo, escale el Sinaí. Amén. No tenga miedo, no tenga temor, hermanos, tal vez por las circunstancias que estamos viviendo hoy en este tiempo. Busquemos, hermanos, la presencia de Dios. No te dejes llevar por el mundo, hermano. Hoy es muy fácil ver a cristianos, hijos de Dios, ser arrastrados, hermanos, por el mundo. Hay quienes sobrevivían, hermanos, solamente de asistir a las células, solamente de asistir a los templos. Y con eso sobrevivían, hermano. Pero hoy, hermano, que no estamos asistiendo a nuestras iglesias, hoy que no estamos asistiendo, hermanos, a nuestras células, es muy fácil ver cómo los cristianos, hermanos, se están desviando del propósito de Dios. Yo te invito, querido hermano, a que busques la llenura del Espíritu Santo. Que te preocupes, hermano, por estar lleno del Espíritu. Que no se te haga algo normal, hermanos, que pase el día y tú no leas la palabra. Que pase el día y tú no busques la intimidad con el Señor. Que no sea algo normal, hermanos. No dejes que el enemigo, hermanos, te oprima de esa manera. Busca siempre estar lleno del Espíritu Santo, hermano. Busca siempre, hermanos, estar lleno del Espíritu para que puedas vencer, hermanos, las tentaciones, las luchas, las pruebas que se puedan venir. Resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra. Pero ¿cómo vamos a poder resistirlo, hermanos? Estando llenos del Espíritu Santo. Amén. Mi deseo es que Dios te bendiga, hermanos, que Dios te guarde. Que este tema, esta pequeña reflexión, hermanos, nos haga reflexionar acerca de cómo está nuestra vida espiritual. Pero sobre todas las cosas, hermanos, que nos ayude a preocuparnos por buscar día a día más la presencia de Dios. Mi deseo es que Dios te bendiga, hermanos, Dios te guarde. Y adelante, sigamos caminando en el camino del Señor.